El 12 de junio de 1989, la perforación soviética RE-3 alcanzó una profundidad de 12.262 metros. Al introducir micrófonos térmicos blindados para registrar el movimiento de las placas tectónicas, los técnicos no obtuvieron datos sísmicos lineales. El espectrograma captó 17 segundos de audio compuestos por miles de frecuencias vocales humanas gritando a 1100 grados Celsius. El registro no era geológico. Analizamos el pozo de Kola. El contexto de este evento se sitúa en la península de Kola, en el Círculo Polar Ártico, territorio de la antigua Unión Soviética. El proyecto de perforación profunda comenzó el 24 de mayo de 1970, con el objetivo de alcanzar los 15.000 metros de profundidad para estudiar la discontinuidad de Mohorovičić. No era una búsqueda de recursos naturales, sino un experimento de ciencia pura, bajo la supervisión del Ministerio de Geología de la URSS. Durante casi 2 décadas, la perforación avanzó mediante un sistema de rotación de lodo y cabezales de perforación de aleaciones especiales. En 1983, el pozo superó los 12.000 metros, convirtiéndose en el punto más profundo jamás alcanzado por la ingeniería humana. El equipo de científicos, liderado por el geólogo David Huberman, operaba en un complejo industrial blindado contra el clima extremo. Para 1989, la temperatura en el fondo del pozo había escalado de manera imprevista. Los modelos matemáticos predecían 100 grados Celsius a esa profundidad. La realidad forense registró 180 grados, lo que obligó a rediseñar los sensores de monitoreo. Fue en este entorno de calor extremo y presión masiva donde se decidió bajar micrófonos de alta resistencia térmica para estudiar la acústica de la corteza terrestre. El resultado de esa grabación fue filtrado meses después, provocando el cierre definitivo de las instalaciones y el sellado del pozo con una tapa de acero de 1 metro de espesor. El problema técnico que enfrentamos al analizar el registro de Kola radica en la física del sonido a altas profundidades, a 12 kilómetros bajo tierra. La densidad de la roca y la presión hidrostática deberían anular cualquier cavidad de aire capaz de sostener la reverberación de una voz humana. El sonido, en términos de ingeniería acústica, requiere un medio elástico para propagarse. La roca sólida transmite ondas P y S, es decir, vibraciones sísmicas de baja frecuencia que el oído humano percibe como un zumbido o un estruendo mecánico. Sin embargo, el audio recuperado de Kola presenta una estructura de formantes vocales, que son las resonancias del tracto vocal humano. Para que miles de voces se escuchen de forma simultánea, debería existir una cámara de resonancia de dimensiones kilométricas llena de un gas con la densidad suficiente para no colapsar bajo el peso de la corteza. La geología de la zona indica que a esa profundidad el granito se comporta de forma plástica debido al calor. Fluye como un fluido viscoso. Esto hace técnicamente imposible la existencia de cuevas o espacios vacíos. Otro desafío es el blindaje de los micrófonos. El equipo soviético utilizó transductores de cerámica piezoeléctrica capaces de operar a 300 grados Celsius.
El análisis forense del audio muestra que el espectro de frecuencia captado supera los 10 kHz, un rango que no pertenece a la actividad tectónica natural. Las ondas mecánicas de la Tierra suelen morir por debajo de los 50 Hz. La presencia de frecuencias altas indica una fuente de energía acústica activa y localizada cerca del sensor. Si los gritos eran reales, la fuente de sonido debía estar soportando una presión de 1000 atmósferas sin que sus estructuras biológicas se desintegraran. La ingeniería no puede explicar cómo un micrófono capta audio aéreo en un entorno donde no debería haber aire. La señal fue procesada por un osciloscopio que mostró una saturación de picos aleatorios, típicos de una multitud gritando en un espacio cerrado, lo que contradice la uniformidad de la vibración geológica estándar. La solución propuesta por la comunidad científica internacional tras la filtración del audio fue la del escepticismo técnico. Se argumentó que el sonido era en realidad el ruido de la fricción del cabezal de perforación. Abriles de granito fracturado. Una analogía simple para entender este mecanismo es el chirrido de una tiza sobre un pizarrón. La vibración genera armónicos que el cerebro humano, mediante un proceso de pareidolia acústica, interpreta como gritos. Sin embargo, el informe técnico interno de la estación SG-3 especifica que los micrófonos se bajaron mientras la perforadora estaba detenida por mantenimiento. No había movimiento mecánico en el eje. Otra solución barajada fue la de la interferencia de radiofrecuencia, a gran profundidad. Los cables de los sensores pueden actuar como antenas, captando señales de radio de onda corta que rebotan en la ionosfera y se filtran por la tubería de acero del pozo. Pero a 12.000 metros, el blindaje de la Tierra actúa como una jaula de Faraday perfecta. Ninguna señal de radio externa puede penetrar esa masa de roca densa. El mecanismo de falla en la explicación oficial se encuentra en el propio audio. El análisis espectrográfico realizado años después, con software moderno, revela que las voces tienen patrones de ataque y decaimiento biológicos. No son bucles de retroalimentación ni ruidos de motores. La solución final aplicada por el gobierno soviético no fue una explicación, sino la eliminación del sitio de prueba. El desmantelamiento de la torre de perforación de 20 pisos y el vertido de hormigón sobre la boca del pozo sugieren que la solución técnica fue el aislamiento físico de la fuente de la señal. Si el problema era simplemente un ruido de fricción o una falla en los cables, no existía justificación para clausurar el pozo más avanzado de la historia de la ciencia. La estructura técnica del proyecto fue sacrificada para silenciar la salida de datos del subsuelo. Las consecuencias del incidente de Kola fueron el estancamiento de la investigación de la corteza profunda por más de 3 décadas. El impacto medible se refleja en el presupuesto geológico de la URSS, que en 1990 fue redirigido a la industria petrolera convencional, abandonando la ciencia de vanguardia. El pozo SE-3 permanece como una tumba tecnológica en medio de un paisaje de ruinas industriales. En términos numéricos,
El fracaso del proyecto dejó a la humanidad sin datos directos sobre la discontinuidad de Morovichich en la corteza continental. El impacto social se tradujo en la creación de una leyenda urbana global conocida como el Pozo al Infierno, que aunque carece de base teológica verificable, se apoya en el hecho real de un audio clasificado que el gobierno nunca desmintió de forma técnica. La consecuencia forense más relevante fue la implementación de protocolos de silencio de datos en perforaciones profundas posteriores. Ningún proyecto actual, como el Chiki en Japón, permite la difusión de audio en tiempo real desde el cabezal de perforación. El evento de Kola estableció un precedente de miedo técnico, la idea de que la perforación masiva puede actuar como un estetoscopio hacia realidades físicas que no comprendemos. La cifra final es un pozo de 12.000 metros sellado por una tapa de acero soldada. Un monumento a un descubrimiento que la ingeniería decidió que no estábamos listos para procesar. Se estima que el costo total del proyecto, ajustado a la inflación actual, superó los $2.000 millones. Una inversión que fue abandonada en el punto de mayor éxito técnico. Analizamos casos paralelos que presentan la misma firma acústica o técnica de intrusión desde el subsuelo. El primero es el de la mina de oro de Tautona en Sudáfrica, la más profunda del mundo. En 1997, los mineros reportaron el fenómeno de las paredes parlantes, vibraciones de alta frecuencia que imitaban murmullos humanos a 4.000 metros de profundidad. Al igual que en Kola, el análisis de ruido ambiental no encontró motores ni ventiladores que justificaran la frecuencia. Un segundo paralelo es el experimento alemán KTB en Baviera, realizado en 1994. Al alcanzar los 9.000 metros, los sensores registraron picos de helio y hidrógeno que no deberían estar presentes en esa capa de la corteza. Los científicos alemanes reportaron que la Tierra respiraba con un ritmo cíclico, una anomalía que obligó a detener la perforación por razones de seguridad estructural. Estos casos confirman que el subsuelo profundo no es una masa inerte de roca, sino un entorno dinámico con propiedades físicas que desconocemos. Un tercer caso es la anomalía acústica de Taos, donde un zumbido de baja frecuencia es percibido por el oído humano pero no por los micrófonos estándar, sugiriendo que ciertas frecuencias de la Tierra interactúan directamente con el sistema nervioso. La diferencia en Kola es la claridad del registro vocal. Mientras que en otros sitios se habla de ruidos o murmullos, el pozo soviético entregó un espectro de dolor articulado. Estos paralelos demuestran que la corteza terrestre actúa como un condensador de energía y, posiblemente, información acústica que se acumula en las capas de alta temperatura. La ciencia forense sugiere que Kola no fue una anomalía aislada, sino el primer contacto técnico con la memoria sónica de la materia bajo presión extrema. El dato sorpresa que no figura en los libros de texto sobre la perforación de Kola es el estado físico del micrófono al ser recuperado. El informe de los técnicos de guardia del 12 de junio indica que la cápsula de cerámica no solo estaba fundida por el calor, sino que presentaba marcas de microperforaciones
en el blindaje de acero inoxidable. Estas marcas no fueron causadas por la presión, sino por una corrosión ácida instantánea que ocurrió en los últimos 3 segundos de la grabación. El número que no cierra es el de la densidad del aire. Para que las voces se escucharan como lo hicieron, la presión en el fondo del pozo debería haber sido de una atmósfera, es decir, la presión al nivel del mar. Sin embargo, los sensores de carga indicaban 1000 atmósferas. Esta contradicción física es imposible en nuestro modelo de realidad. El audio indica un vacío que los sensores de presión niegan. Lo que los documentos desclasificados omiten es que 2 de los ingenieros de sonido presentes en la cabina de registro sufrieron colapsos nerviosos permanentes tras escuchar la señal en crudo. Antes de cualquier procesamiento o filtrado, el incidente del pozo de cola permanece como el punto de ruptura entre la geología y lo inexplicable. Analizamos una tapa de acero de 12 pulgadas soldada a una estructura de hormigón que nadie se ha atrevido a abrir en 35 años. La ingeniería nos dice que llegamos al límite de lo que podíamos perforar. La acústica nos dice que escuchamos algo que no estaba destinado a ser oído. En el periodismo forense, el silencio de una instalación abandonada suele ser más revelador que el ruido de la propia perforadora. La pregunta que persiste hoy en las ruinas de la península de Kola no es qué tan profundo llegamos, sino por qué tuvimos tanto miedo de lo que encontramos al final del cable. El archivo sigue abierto, fuera de registro,